Shalom, shalom. Le saluda Francisco Álvarez, un alumno estudiante y alumno de la Fundación Nor HaHaim, quien está bajo la guía de nuestro querido rabino Ariel Groisman. Y en esta ocasión he sido invitado a participar, a traer una charla, un tema. Estimado Nehemia Martínez me hizo esta invitación y quiero agradecer al rabino Boaz Fariñas, enviarle un saludo, un abrazo. Lo admiramos, lo apreciamos mucho en la Fundación Nor HaHaim y compartimos mucho sus enseñanzas. Baruch Hashem. En esta ocasión he sido invitado y quisiera compartir con ustedes un pensamiento de Torah, algo que tengo el propósito de orientar acerca de los tiempos difíciles que estamos viviendo y la incertidumbre. Desafortunadamente, muchas personas buscan respuestas a sus sufrimientos en lugares equivocados y y se encuentran con personas o con medios que van en contra de lo que nos dice y nos enseña la Torah. Por ejemplo, así rápidamente encontramos hoy en día personas que utilizan los amuletos, personas que utilizan cosas para hacerse de dinero y todo eso. Bueno, ese tema lo quiero tratar el día de hoy. También un tema de algo que le nombran la cábala, que es a tema general. Y quiero decirles antes que nada que para comenzar este tema, en realidad, hoy en día dicen los sabios en el libro Michtach Meliao, un libro muy hermoso de Musar, explica que hoy en día estamos viviendo un momento de una era de ocultamiento de la Shejinah, de la presencia divina, o conocido como el exilio. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torá? Que hoy en día debemos de tener mucho cuidado de personas que se hacen pasar por disque sadiquim o sabios y que empiezan a engañar a las personas con dichos amuletos, invocando ángeles. Y vamos a ver ese tema, lo vamos a desarrollar con el favor del Eterno. Y quiero decirles que esta generación hemos descendido de nivel espiritual en esos tiempos, y hoy en día cualquier superstición es válida. Cualquier persona dice no, que esto funciona, este remedio es para esto, y cualquier persona lo empieza a creer. Recuerden que lo más importante no es creer, sino es saber y conocer. Para conocer hay que estudiar, hay que consultar a los profesionales, a los rabinos, a los que se dedican especialmente a estos temas, y no dejarse llevar por los farsantes. Que sea la voluntad del Eterno, que seamos totalmente fieles a Hashem, así como está escrito en su Torah en el libro de Barim 18:13, donde dice que nosotros dice que seas totalmente íntegro ante el Eterno, que seamos totalmente fieles a Él en todo momento, que no nos desviemos a dejarnos engañar por estos tipos de personas que traen eso. Nosotros ya hemos comprendido a través de las enseñanzas de los grandes sabios, especialmente los rabinos, como por ejemplo el Rab Groisman, muchos rabinos hoy en día, y sabemos que a la luz de la Torá, el arrepentimiento, la plegaria, la sedaká, la caridad, poseen un gran poder y ayuda a salvar a las personas de cualquier situación difícil, y esa es la verdadera cura. Y esto se origina en el mundo de la pureza, la misericordia y el perdón. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Abraham utilizó estos pasos. Y Abraham siempre, él hacía sedaká, siempre hacía bondad con las personas. Él era la bondad caminante, por decirlo así. Y eso es algo que debemos tener siempre presente. Vamos a ver que a veces la línea que divide y separa la fe y la insensatez, a veces es casi, ¿cómo se dice?, difícil de distinguirla, porque a veces las personas dicen que a invocar nombres sagrados, y empiezan a sacar temas que realmente no les llevan a nada,
porque no están haciendo a un lado el trabajo espiritual de mejorar su carácter como personas, de refinamiento de carácter, de preocuparse por mejorar cada día, de ser mejor al prójimo, de dar lugar y espacio a que se desarrolle el alma de la persona, a que se conozca, se lleve una vida práctica, una vida monoteísta, auténtica, y se olvidan todos esos principios y se da lugar a cosas mágicas, a cosas, yo le digo, acá en inglés decimos shortcuts, se le dice atajos espirituales que en realidad no llevan a la persona a avanzar para nada, se autoengaña. ¿Y por qué sucede esto? Mayormente con el Benei Noach, por la siguiente razón, porque cuando el Benei Noach sale de los caminos idolátricos, en el camino de la idolatría, el Benei Noach estaba en un sistema mental en la mente que hay un intermediario, no se siente tan digno de presentarse con Hashem. Entonces la persona siente que es necesario tener un mediador, o sea, un ayudador, un intermediario, y entonces la persona acude a la idolatría. Eso es en realidad el concepto básico de la idolatría, poner o anteponer a algo o a alguien delante de Hashem y entre Hashem y la persona. Entonces la persona trae esa costumbre y tiene que desaprender, como enseña nuestro Rav Groisman, tiene que quitarlo, desarraigarlo y quitarlo de su corazón, de su mente, de sus pensamientos, y tiene que comprender que lo único que la persona debe de tener es la teshuvá, su plegaria y sus buenos actos que le acercan a Hashem, al Eterno. Entonces, estas personas empiezan a buscar nombres de Dios y invocar y hacer asuntos y cosas prohibidas que no están autorizadas por la Torá, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Por ejemplo, ustedes recuerdan el acto precioso cuando Hashem llama a Moshe Rabeno, Moshe nuestro maestro, y le dice: mira, ¿sabes qué? Me van a preguntar por tu nombre. O sea, dime cuál es tu nombre para que yo les diga. Y la respuesta de Hashem, hay un comentario de Rambam, de Nachmanides, con N, Nachmanides, y dice que Hashem le respondió a Moshe Rabeno: ¿y por qué van a preguntar por mi nombre? O sea, le respondió con una pregunta también, algo muy común. Entonces, y le dice: ¿por qué van a preguntar por mi nombre? Solo necesitarán saber, le dijo, diles que mi nombre es Seré quien seré, me ha enviado a ustedes. Seré quien seré, me ha enviado a ustedes. Entonces le dice: lo único que tendrán que saber y recordar y conocer, saber, no le menciona creer, sino necesitarán saber que yo estaré con ellos en todos sus problemas. Cuando clamen a mí, yo les voy a responder. Esta es la mayor fe, la mayor prueba de fe que existe en Israel, que hay un Dios en Israel, que siempre que un judío tiene un problema, Hashem le claman a Hashem, Hashem responde. Así han sobrevivido a muchos problemas y dificultades en la vida, y es algo que el Benei Noach debe de imitar. Por medio de la plegaria, el arrepentimiento y las buenas acciones, somos salvados del mal. Vamos a ver que cuando personas empiezan a invocar, a hacer algo ahí, ese es algo difícil y prohibido. Incluso el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, tenía sus reservas respecto de tales prácticas, en especial aquellas que involucraban conjuros. En el libro Sha'ar HaKodesh, en la página 182, explica que debes saber, escuchen bien esto muy interesante, debes saber que los nombres sagrados y los kemiot, o sea, los talismanes, todo esto que aparece en algunos libros son erróneos. Incluso los nombres sagrados y talismanes que en el pasado habían sido probados por la experiencia y probados por expertos en la materia, están plagados de errores. Por consiguiente, está prohibido hacer uso de ellos. Ahora, no es mi intención por este momento explicar todos los elementos prohibidos que pudieran contener estas prácticas. El tema es muy amplio, pero no obstante considero que algo muy importante es ver lo que sí está permitido y lo que no, para evitar el Benei Noach de este tropiezo. Como vuelvo a repetir en el principio, el mejoramiento de carácter, de conducta
el arrepentimiento y la plegaria y la dedicación al estudio de la Torá diario y la práctica de la caridad y los actos de benevolencia es el camino correcto, el camino de la rectitud de seguir a Hashem y evitar a toda forma la idolatría y la mediación entre Dios y el hombre. Pero vamos a ver, ¿por qué razón decimos que está prohibido? Está prohibido porque, en primer lugar, la Cábala es una ciencia de la Torá, es parte de la Torá, y si existe es algo hermoso, la Cábala, y eso es algo que está reservado solo para algunos cuantos justos y sadiquim que en el pasado tuvieron ese mérito, y puede ser que hoy en día, pero tienen que reunir una cantidad de requisitos específicos que las personas que hoy en día empiezan saliendo de la idolatría, inmediatamente comienzan a enseñar cábala y comienzan a eso, se están metiendo en un terreno peligroso, se están metiendo en un serio problema, que se hacen más daño que lo que ellos quieren hacer, y deben de comprender que esto es solamente un error muy grave que están cometiendo. Están buscando un atajo, y no reunir los requisitos, no tener ese mérito, es algo totalmente insensatez. Una insensatez, no es algo inteligente de la persona correr sobre estas personas que dicen que saben cábala y los enseñan. Vamos a ver qué es la cábala. Dice que no todos deben aprender de la sabiduría de la cábala, ya que eso sería muy peligroso hacerlo. En el libro Sefer Apeliá, en su introducción, explica que especialmente si se estudia la cábala con el propósito, escuchen bien, con el propósito de adquirir conocimiento de la cábala práctica, esa es la que lleva a la persona. Entonces, hay una explicación que es la cábala. Existe algo, hubo cuatro gigantes espirituales, cuatro personas, cuatro grandes gigantes espirituales, que dice que entraron al huerto, al Pardés. Entonces, la palabra Pardés es la permutación de los niveles del estudio de la Torá. La Pardés significa el Shat, o sea, el Pardés viene siendo los niveles de estudio de la Torá, que significa huerto. Entonces, esos niveles vienen siendo, el nivel más elevado es el nivel del Sod, del secreto. Entonces, supuestamente, muchas personas se atreven ahí a entrar a ese terreno, y es donde aquí nos encuentra una historia donde dice que 4 entraron al huerto, al Pardés, a estudiar esto, y solo Rabbi Akiva escapó ileso, sin daño alguno. Incluso Rabbi Akiva hubiese sido abatido por los ángeles ministeriales, pero Dios intervino por él. Los 4 entraron a este huerto: Ben Asai, Ben Somá, Ajer y Rabbi Akiva. Ben Asai contempló y murió. Ben Somá contempló y enloqueció. Y Ajer contempló y se hizo hereje. Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. Los ángeles quisieron aniquilar a Rabbi Akiva, pero Dios le dijo: dejen a este viejo en paz, porque él sí merece tener usufructo de mi honor. En el libro de Hagiyá 14b y Rashi en Tosefa 2, estoy dando algunas fuentes, los que les gusta confirmar, es muy bueno. Y vamos a entender aquí algo. ¿Qué es ese nivel del Sod y la Cábala? Bueno, en la Cábala existen 2 ramas principales. Existen 2 ramas, una llamada la Cábala Bereshit, o sea, de la Cábala Bereshit, que narra, explica y se encarga del estudio profundo de la creación, todos los mundos superiores, mundos inferiores, cómo fueron creados, cómo están dirigidos, cómo rectificar la conducta, la perfección, los misterios de la unicidad de Dios, el significado de las leyes de la Torá, del significado de textos de la Torá específicos, de eso se encarga. La otra parte de la Cábala, que es la otra rama, es la Maaseh Merkabah.
Esa parte es la que se encarga, o en español, el carruaje divino. Aquí se encuentran varios métodos por medios de cuales santificarse. Escuchen bien, aquí es donde entra el tema. Por por medio de cómo santificarse, elevarse a sí misma el alma, obtener visión profética, a través de rezar, realizar misbot con intenciones específicas, o sea, la kavanot, purificar el cuerpo y rectificar la raíz del alma, hasta que la persona sea digna de convertirse en el receptáculo de la Shejina. Aquí es donde comienza el problema, que las personas se empiezan a meter en esos temas tan delicados, no reúnen los requisitos de estar totalmente, por decirlo así, completos en el estudio. Hoy en día, muchas personas no reúnen los requisitos, o sea, trabajar arduamente. Voy a contarles algo que tuve la grata experiencia, hermosa experiencia de asistir a la sinagoga de la comunidad ortodoxa de Dallas, Texas, y el rabino de ahí, rabino de la comunidad, rabino Shimon, un sadik en toda la extensión de la palabra, un justo, un rabino dedicado al estudio de la Torá, Musar, y el rabino, él va cruzando 40 años de edad, está joven, y él dice, en una clase estuve ahí, y él explica, o sea, él, nacido judío, estudiado y versado en la Torá, estudiado en las mejores yeshivot de Israel, un rabino preparado, y apenas a los 40 años comienza él a estudiar estos temas. Ustedes se pueden imaginar el peligro de personas que se hacen llamar sadikim, y comienzan ellos a enseñar algo que está totalmente, no reúne los requisitos. La persona no trabaja sobre sus méritos, la persona no hace trabajo espiritual. Eso es peligroso. Ahora, vamos a ver por qué razón es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque Hashem creó 4 mundos. En los 4 mundos, de forma ascendente, el más elevado se encuentra el mundo de Atzilut, que es el mundo de la cercanía a Dios. De ese mundo deriva la profecía a este mundo. Continúa el mundo Beriá, o sea, el mundo de la creación, Yetzirá de la formación, y el mundo de Asiyá de la acción. Ahora, la profecía, lo que nosotros conocemos hoy en día como la Torá, emana del mundo de Beriá, la profecía de Moshe, que es el mundo de la creación. Sin embargo, todos los profetas posteriores, como los profetas de la Mishnah, los sabios, todo esto, los sabios del Talmud, la Mishnah, la sabiduría proviene del mundo de Yetzirá, de la formación, y en el nivel más inferior, el material, se encuentra el mundo de la acción, el mundo de Asiyá. Ahora debemos de comprender que en el mundo más elevado todo es bueno perfectamente. En el mundo vería más hacia abajo, más ascendiente, se encuentra que es mayormente bueno. En el tercer mundo hay una mezcla, está medio bueno, pero en el mundo de Asiyá predomina totalmente el mal. Y es ahí donde hoy en día las generaciones que existieron, las generaciones posteriores, la única inspiración que tenían ellos era del mundo de Asiyá, y de ahí viene su nombre de la cábala práctica, en el libro de Kedushá 3:6. Entonces, aquí vamos a entender algo muy importante. La cábala práctica es el estudio de las fuerzas designadas sobre el mundo más inferior a Asiyá. Una persona que ha logrado, escuchen bien, una persona que ha logrado un nivel espiritual extremadamente elevado, podría, en ciertas condiciones apropiadas, usar la cábala práctica para dirigir a voluntad a las fuerzas de la naturaleza. El Creador concedió ese poder solo a los justos para hacer su voluntad y santificar su nombre. Yeshayahu pronunció uno de los nombres para uso personal. Cayó en manos de sus enemigos y fue asesinado, como se enseña en la Gemara. Menashe, rey de Yehudá, dijo al profeta Yeshayahu: tus palabras contradicen las de Moshe, por lo que te sentencio a muerte. Yeshayahu se dijo: si hablo en mi defensa, Menashe no aceptará la refutación de los cargos en mi contra y me ejecutará.
y el cielo lo juzgará por mi asesinato. Si no hablo en mi defensa, me ejecutará, pero el cielo lo juzgará por error. Entonces Yeshayahu pronunció el nombre inefable de Dios, escuchen bien, y se hizo milagrosamente parte de un árbol. Menashe hizo que aserraran el árbol. Cuando el hacha llegó al lugar de su boca, Yeshayahu murió, porque cierta vez había llamado a Israel pueblo de labios impuros. Eso se encuentra en Yevamot 49b. Rabí Ismael dijo: una vez escuché una voz agradable decir: quien sepa mis nombres, pero no los usa, será recompensado sin límites, heredará el Gan Edén y se sentará ante mí como discípulo. Pero si los usa, transformaré su recompensa en castigo y lo entregaré en manos de un ángel cruel. Entonces aquí podemos ver lo serio que es de personas que utilizan indebidamente la corona del Eterno. Quien use los nombres divinos en cualquier otra circunstancia caerá en manos de sus enemigos y morirá. Morirá joven y perderá su parte en el mundo venidero. Sefer Al-Karim 1.18. Explica en el libro Pirkei Avot, Ética de los Padres 1.13, que quien hace uso indebido de la corona perecerá. Usar malos nombres es como robar el sello de un rey. Usándolo aleatoriamente es castigado con la muerte. Belsasar pagó con su vida al utilizar los utensilios del templo, que eran objetos hechos por manos humanas, cuya santidad podía ser quitada al ser transferida a otros. Ciertamente todo aquel que usa el nombre inefable, sin ser digno de ello, perderá la vida. Voy a contar una historia muy importante. Qué bueno que estén captando la idea de lo serio que es este tema. Los discípulos de Rabí Yehudá Hasid decidieron poner a prueba el proceso de la manipulación de los nombres divinos. Una noche fueron a una guarida de animales salvajes, donde pronunciaron los nombres y se salvaron de los animales. No les pasó nada, regresaron. Cuando se enteró de este incidente, su maestro les ordenó regresar al mismo lugar y pasar ahí la noche, pero en esta ocasión no tenían que invocar los nombres divinos para ser salvados. De esa manera les explicó que podrían obtener expiación por su transgresión en este mundo y así no perder su parte en el mundo venidero. Bueno, ellos lo hicieron y fueron devorados por los animales. Pueden confirmarlo en el libro de Kafnei Yonah 1.110. Empleando los nombres divinos para hacer milagros, Shabtai Sibi engañó a muchos incautos, haciéndose pasar por el Mesías, hasta que profanó a sí mismo, convirtiéndose al Islam para salvar su vida. Incluso usar los nombres divinos para cualquier otro uso aparte de santificar el nombre de Dios o salvar al público de decretos tales como la conversión forzada está prohibido. Usarlos para lograr fama o dinero es una violación extremadamente seria, es una insensatez total. Y el Arizal prohibió pronunciar los nombres porque en la actualidad todos estamos ritualmente impuros y nadie de nosotros es perfectamente justo. Es aquí donde empieza la seriedad del tema. Entonces, todo lo que hoy en día, incluso las obras clásicas, como por ejemplo el Sefer Yetzirah, los libros de Eichot de Rabí Ismael, no son confiables, por la razón de que los sabios de la Torah lo dejaron velados para que no cayera precisamente. Ellos tuvieron mucho cuidado que no cayera en personas sin escrúpulos, porque de dónde se deriva la cábala práctica, se deriva del mundo de la acción, entonces del mundo de allá, donde está predominantemente el mal. Aún el poco bien que hay es dominado por el mal, y la persona que hace esas prácticas está conectando con el mal, con las fuerzas engañadoras. Por ejemplo, estas personas invocan nombres de ángeles. Cuando Hashem creó los ángeles, Hashem les dijo a los ángeles: ustedes van a obedecer. Cuando un ser humano, una persona haga un juramento y hace un juramento a ustedes van a hacer lo que diga. Los sabios de antaño, los grandes sabios, lo podían hacer y podían ellos
tener ese mérito y podían ellos cambiar los órdenes de la naturaleza, forzando a los ángeles a hacer su voluntad. El Sadik, que estudiaba, que era libre de pecado, escuchen bien, estudiaba Torah constantemente, la estudiaba Torah sin motivos ulteriores, se dedicaba a todo esto y utilizaba todos los mitzvot de la Torah. Pero ¿qué creen? Él lo podía hacer. Hoy en nuestros tiempos la Torah no es observada ni estudiada apropiadamente. La gente se dedica a tales conjuramientos de adquirir riqueza y honor, fama, por lo que hoy en día está prohibido obligar a los ángeles a estos juramentos. En el libro Yazú Hasidim 206 y 207. Todas esas prohibiciones son peligrosas, porque cuando coercionan con un ángel, el ángel las descarría y entonces les hace daño. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando la persona invoca un ángel, el ángel está atento y el ángel escucha el nombre y se aterra y dice, fulano me mencionó, y está atento esperando, así va a haber un atamiento de un conjuramiento. Y quizás la persona no lo hizo, pero lo mencionó, y entonces el ángel, por haberle molestado, le trae sufrimientos a la persona. El Arizal era muy cuidadoso en ni siquiera pronunciar los nombres de ellos, excepto aquellos que se encuentran en la Torá, y aún así se refería a ellos solo por medio de abreviaciones, no escribía las palabras completamente, y la razón era, como vuelvo a repetir, que tan pronto un ángel oye su nombre que es mencionado aquí en la tierra, se aterra y se aguarda a ver si los hombres lo atarán con juramentos. Incluso si no ese es el caso, se resiente el ángel contra quienes lo asustaron, enunciando su nombre, y los ataca y acusa. Esto se encuentra en el libro Sha'ar HaMitzvot, en la Parashá Shemot. Entonces, aquí es donde tenemos que entender la Torá, como dice en el libro de Devarim, serás íntegro ante Hashem tu Elohim. Seamos íntegros a Hashem. Volvamos nuestro corazón. Estamos en vísperas de Rosh Hashanah. Estamos en el mes perfecto de Elul. Que Hashem perdone esta transgresión. Que volvamos nuestro corazón a Hashem. Que seamos íntegros ante Él. Que confiemos totalmente en Él y en nada más. Y que sepamos que estas cosas no nos corresponden, no nos está permitido. Y aquellos que lo practican deben de indagar y de preguntar a los sabios de verdad confiables, a los rabinos que de verdad conocen este tema, pero no empezar a compartir ni en redes sociales ni en asuntos que no conocen, porque es peligroso. La invocación de ángeles, la suerte, lectura de manos, indagar en el futuro, no tienen parte en la vida del monoteísta. ¿Cómo actúa el monoteísta? Confiando en Hashem. Si la persona ve que sus rezos no les son respondidos, la persona que le eche la culpa a sus transgresiones y que las corrija, que vuelva en teshuvá, que mejore como persona y que de ahí comience su rectificación, y obtendrá el camino de la bendición, del éxito, de la sanidad. Y si le vienen situaciones difíciles, decretos o situaciones adversas, aceptarlas, porque esa es la voluntad del Eterno, y vivir una vida de confianza y emuná en Hashem. Este es mi humilde mensaje que les traía para ustedes. Quiero agradecerles por esta oportunidad que me han dado y recordar siempre no jugar con fuego. Seamos totalmente íntegros ante Hashem. Reconozcamos que estos temas son muy delicados. Hoy en día no son confiables. Incluso los nombres que se mencionan de Hashem no están correctos. Los sabios así los dejaron con el propósito de que las personas no los utilicen para beneficio propio. Si en alguna ocasión algún sabio cayó en eso, pagó las consecuencias. Y ahora preguntarse, ¿quiénes somos nosotros para echar mano de esa sabiduría? Respetemos la Torá, démosles el valor suficiente a la Torá, amemos la Torá, démosle ese valor, ese aprecio, que la Torá en realidad es el corazón de Hashem mismo, y no utilicemos estos asuntos como amuletos, como cosas de la suerte para mejorar. Si quieres mejorar en la vida, si quieres tener éxito y mejorar en la vida
económica, trabajar, estudiar una profesión, hacer algo, pero no meter la Torá en esos asuntos. Lo mismo con la medicina. La Torá fue dada para medicina para el alma. Vuelvo a repetir, la Torá fue dada para medicina para el alma, no para el cuerpo. Para el cuerpo se utilizan los médicos profesionales, se va con los doctores, tal como está escrito en el libro del Shemot: yo soy Hashem, yo te curo. O sea, ¿por qué diría yo te curo si simplemente diría yo te sano y se acabó? O sea, los doctores simplemente, porque Hashem está dando a entender que la persona tiene que trabajar, tiene que ver con realidad. El monoteísta, como decimos, una frase muy conocida: zapatero a tu zapato. Los médicos se encargan de la curación del cuerpo, la Torá se encarga de la curación del alma. Libros tan grandes como el libro de Anatomía del Alma de Rabbi Nachman. Es muy común en el pueblo de Israel, en los Bnei Israel, que Hashem prueba su fe constantemente. Y también lo hace con el Bnei Noach, que prueba su fe, si de verdad está dispuesto a caminar por el camino de la rectitud, el camino de la simpleza, de la pureza, el camino de la verdad, del esfuerzo, del entrenamiento del alma y del trabajo espiritual, o si la persona quiere seguir por ese camino, arrastrando amuletos, arrastrando cosas y sin fines de creencias y cosas que no le llevarán a nada. Es muy común. Ojalá que pasemos esta prueba y que si hemos cometido esa transgresión, volvamos a Hashem. Volvamos a Hashem con un corazón íntegro, como está escrito en la Torá de Barim 18:13. Seamos totalmente íntegros, fieles a Hashem, sin voltear a ni a izquierda ni a derecha, nada. Fijos en Hashem, en su Torá, en respetar su Torá, en darle el valor a su Torá, no andar jugando con fuego, investigar cualquier tema, cualquier asunto que está desviado, preguntar a los profesionales, a nuestros sabios, a los rabinos, que hoy en día son los custodios de la Torá, y sobre todo, que nos mantengamos siempre fieles a Hashem en todo momento. Este es mi mensaje para ustedes, estimados, estimadas, Bnei Noach, y que seamos cada día mejores personas, como dice nuestro querido rabino Boaz Fariñas, que cada día seamos mejores seres humanos, en sus libros de Musar, que los recomiendo totalmente. Ese es en realidad el trabajo, el hospital, la clínica del alma, del cuerpo, donde se reconstruye todo. Vuelvo a repetir, estamos viviendo en tiempos difíciles, donde estamos en una época del ocultamiento de la presencia divina, la Shejinah, lo que se conoce por el exilio. A personas que dicen: Dios me habló y Dios me dijo, huye de ellas, porque lo mínimo que quieren hacer es manipularte, engañarte, sacarte dinero, sacar provecho. ¿Y para qué seguir viviendo esa vida? Es verdad que cuando el Bnei Noach sale de la idolatría, dice: ya no creo en el personaje ese que no vale ni la pena mencionar, pero la persona se encuentra con estos tipos de cabalistas, y todo eso, dicha cábala, todo eso está totalmente prohibido. Especialmente húyanle a personas que invocan nombres de ángeles, porque se hacen daño a sí mismas, es peligroso, no es confiable. Huyan, siempre huyan de ese tipo de personas, de enseñanzas. También personas que ni siquiera han estado preparadas y que quieran enseñar inicialmente cábala, no confíen en ellas para nada. Recuerden siempre llevar una vida de trabajo espiritual, de teshuvá, de plegaria, de caridad, de práctica, de una vida honesta con nosotros mismos. El Eterno bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, shalom.